Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Casa Ganella. Hoy tengo una invitada internacional, una gran persona que nos vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me gusta un montón. Lore es chilena y a través de su Instagram, @lorena_en_la_vida, nos invita a conectarnos con la escritura y el proceso introspectivo de escribir cuando necesitamos conocernos. Tiene un ciclo de entrevistas Mujeres en la Vida, donde a través de vivos de Instagram hablan de los procesos internos de cada una. Además, escribió un libro digital junto a varias mujeres que se llama Palabras en Tribu y participa muy activamente del proyecto Oráculo en las Calles, que nos invita a escribir frases positivas y dejarlas ahí desparramadas por las calles para que otra persona lo pueda escuchar y ver cuando lo necesita. Así que muy bienvenida, gracias por sumarte a este episodio. Y la idea de hoy es contar un poco sobre la escritura y cómo nos puede ayudar, pero antes de meternos en eso, contaros un poco sobre vos, quién sos, cómo llegaste hasta donde estás acá y lo que quieras contarnos. Bueno, hola a todos, hola mi querida Belu, muchas gracias por esta invitación, Gracias. que la recibí con mucha humildad y mucha gratitud, con mucha sorpresa también, pero una sorpresa muy grata, puesto que hace mucho tiempo que nosotras dos tenemos un feedback por las redes sociales, esas cositas que se dan, que no se dan con todo el mundo, pero que se dan de manera especial cuando uno sincroniza de alguna manera o no con los contenidos de otra persona, ya esté en este caso con otras mujeres, en otra frontera, que yo estoy en Chile, como bien dices tú en Argentina, y como lo mencionaste tú, te agradezco la presentación, yo conecté contigo con Oráculo en las Calles, hashtag Oráculo en las Calles, un ejercicio poderoso de amor, en el cual he tratado de llevar a cabo y llevarlo plasmado en mi camino y junto a mi hija, a la cual se lo he inculcado y las dos por ahí desparramamos amor, como digo yo. Qué lindo. Bueno, yo soy Lorena Torres, Lorena en la vida, en Instagram, como dijo Belu. Soy una mujer chilena de origen, nacimiento, soy sureña de la 8ª región, donde lamentablemente en estos momentos hay mucho tristeza por todos los incendios, no sé si se ha sabido allá en el otro lado, allende la cordillera, Sí. mucha tristeza y un poco de como desconcierto porque el clima está bastante eh, desesperado, digo yo, en un intento la Madre Tierra también por quejarse de todo lo que pasa, es su forma de denunciar, como digo yo. Bueno, soy una sureña, sí, que emigró por circunstancias de la vida a la 5ª región. Desde hace casi 6 años que vivo en la 5ª región. Soy una mujer de 48 años, a punto de cumplir, madre, pisciana. Soy publicista de profesión, pero hace muchos años que ya no me dedico a eso por temas de salud. Soy masoterapeuta también. Me gusta decir que llegué a eso por necesidad, pero después me gustó y después tuve que dejarlo también por temas de salud. Y hoy en día, por una cosa muy instintiva, gutural, y que marcada en mi vida desde chica, es que volví y retomé a la pasión que es escribir. Escribo, me dedico de esto de lleno, ya desde el 2020 diría yo, de lleno, así que a mis días, a mis tiempos, a mis horas, tiempo mental, tiempo físico, a la escritura de forma muy autodidacta. He hecho varios talleres paralelamente de escritura literaria o creativa y también enfocado también por otro lado al rollo terapéutico, porque básicamente me he sanado gracias a la escritura. Entonces, no podía escribir literariamente si no estuviera sanándome a través de ella. Mi camino está atravesado por varios dolores bien fuertes, entre ellos procesos de pérdidas de personas importantes para mí, rupturas de pareja, un proceso depresivo bien grande que incluyó una etapa de adicción. Y luego
consecuencia, o también parte del proceso, perdí un ojo, yo soy ciega de este ojo derecho, y transito desde hace muchos años con una artrosis de cadera que me tiene ahí entre el vértigo y la estabilidad. Pero me gusta decir también, Belu, querida, que soy un ser humano en evolución, un ciudadano de construcción y construcción y un alma en tránsito. Porque de verdad me siento así, una mujer muy resiliente y nada, feliz de estar aquí, feliz de que tú hayas sentido ese llamado interno de invitarme. Aprovechar de agradecerle a las personas que me siguen muy naturalmente y espontáneamente, porque yo todavía no está en mis planes, o tal vez no realizo talleres, yo no hago nada como formalmente, digamos. Yo llevo desde siempre diarios íntimos escritos a mano, personales, pero también comparto escritos diarios en mis redes sociales, como por ahí dijiste tú en un momento, muy de la guata, como se dice, muy de escribir desde esta parte como instintiva. Si me nace un día, escribo del clima y cómo me atraviesa, o escribo de mi hija y yo, o de los vínculos que estoy construyendo, y eso, de mi proceso en sí, y cómo en verdad se puede. Me gusta decir eso, se puede, se puede. Se puede. No se puede. Sí, sí, se puede. Bueno, contaste un poco de cómo llegó la escritura a tu vida. ¿Sentís que la escritura sana, y lo has mencionado? A mí me gustaría que nos cuentes, o que nos des consejos de cómo podemos empezar el hábito de escribir, porque muchas veces nos pasa que, bueno, sí, queremos escribir, y a veces es como un poco difícil porque no nos salen las palabras. A veces nos pasa que, bueno, que ¿de qué escribo? ¿No? Ok, escribo, pero ¿de qué escribo? ¿Y cómo podemos empezar ese hábito? Bueno, mira, eso me lo preguntan todos, desde mi hija hasta alguna persona que de repente me pregunta, Lore, qué hermoso lo que escribiste, ¿cómo? Bueno, yo pienso primero que antes que hay que como que decir que cualquier actividad que sea, que te lleve a conectar contigo debe partir de ti, o sea, de uno mismo. Yo no puedo hacer algo por lo cual no sienta deseo, o un tipo de como quien dice, interés, algún tipo de atracción. Esto te dice muy de la guata, como digo yo, muy instintivo. Además, considerar que la escritura, porque lo que decía anteriormente, te puede conectar y puede servir para conectar con la pintura, con la danza, con el baile, con la música, la escritura, en fin, cualquier rama de las artes, digamos, o cualquier actividad que te conecte, como jardinear, qué sé yo, esculpir a mano, tejer, en fin, pero también pasa que yo siempre hablo de mi experiencia, Belu, así que como que de ahí lo voy a transmitir. Sí. Yo siento que a todos nos ha pasado que nos desconectamos en algún minuto de nosotros mismos. Sí. Nos desconectamos de nuestra matriz, de nuestra raíz, de nuestro ser, del que veníamos construyendo, por diferentes motivos. Nos invalidamos, nos invalidan. Entonces, cortamos de hacer todo aquello que nos gusta y tampoco produce. Porque el ser humano es aceptado cuando produce y da algo al resto, ya sea gratis o con algún lucro. Entonces, cuando se hace algo que no pareciera no tener ningún efecto trascendental, finalmente no es valorado. Entonces, muchas mujeres dicen, ¿para qué voy a escribir si nadie me va a leer? ¿Para qué voy a escribir si no tengo nada que decir? ¿Para qué voy a escribir si a nadie le importa mi vida? ¿Cierto? Son como algunos discursos. Entonces, lo principal, yo creo, bueno, de manera práctica, conectar con uno, ¿cierto? No tenerle miedo a esto. A mí me gusta decir que, mira, aquí siempre tengo un bloc a mano, tenía algunas cositas, me gusta decir que esto, que es una hoja en blanco, es una oportunidad. Es una oportunidad. Muchas veces le tenemos miedo, a mí también me pasa, llevo años de tiempo de oficio, a mí me gusta decir eso, el oficio, y es una oportunidad porque finalmente tenemos un lápiz, a mí me gusta más escribir a mano, también habrá gente que le guste lo digital, lo tecnológico, pero es lo mismo, una pantalla de Word, una hoja nueva, un documento de Word nuevo en blanco. ¿Qué digo?
Entonces, principalmente yo digo conectar. Ahora que está muy implícito en mí y sincronizado, respirar, sentir. Y si tampoco quieres decir algo y no tienes que decir, está bien. Entonces lo puedo escribir. No sé qué decir. Y esa es una pregunta que te puedes hacer a ti misma y decir, chuta, ¿por qué no tengo nada que decir? Tengo. Y puedes ir desmembrando las palabras. No tengo nada que decir, pero si yo tengo vida, tengo salud, tengo un hogar, tengo marido, o no lo tengo un gato, en fin. Siento que por una parte, como te dije, primero el deseo, que tiene que venirte, esas ganas como instintivas, luego este desafío con la hoja en blanco, que finalmente me pregunta y me interpela a mí misma qué tengo que decir. Y también creo que la escritura es un hábito, que finalmente, como todo hábito, hay que hacerlo todos los días, ya sea como meditar, respirar, comer, ir al baño, lavarse los dientes. Y eso no significa que tengas que escribir literariamente y voy a escribir una historia que será publicada. No, es escribir mi vida. Y de una manera bonita también me gusta decirlo que en cada hoja en blanco uno está reescribiendo su vida, puesto que yo puedo ponerle un final feliz distinto al que yo veo. Por ejemplo, ayer me junté con una amiga y fuimos a un café y resulta que Juanita, estoy inventando el nombre, Juanita me dijo que no le gustaba mi forma de que yo criaba a mi hija. Y yo le dije un par de garabatos y nos fuimos peleadas. Me voy triste, ¿cierto? A mi casa, llego y quiero escribir sobre eso. Y quizás no le encuentro sentido, pero me tomo mi tiempo y escribo sobre cómo podía yo haber reaccionado o cómo me hubiera gustado que hubiera terminado esa conversación. Y quizás esa escritura, esa reescritura de lo que yo sentí o pasé, me lleve a tomar una decisión, ya sea llamarla por teléfono, dar por resuelto, quedarme tranquila o buscarla a la amiga, qué sé yo. O sea, entonces entender que la escritura como un hábito saludable te puede llevar a una mejor conexión y a una mejor resolución de tus decisiones o de tu vida, sin duda. Qué hermoso esto que decís de poder cambiar los finales que pasaron, ¿no? Porque nunca se me había ocurrido y me parece como un ejercicio re poderoso, porque muchas veces nos frustramos con cosas que nos pasan, y a mí me pasa mucho esto de, tendría que haberle dicho tal cosa, y me quedo enganchada, y cómo la escritura también puede ir creando esa realidad, y qué me hubiera gustado, o qué aprendí de esa situación, o bueno, pasó esto, pero a mí me hubiera gustado de otra forma. Me parece como súper interesante eso de poder usar la escritura, no solamente para escribir y conocerse y lo que te va pasando, sino también para poder crear lo que te hubiera gustado que pase, y con ese mismo criterio también podemos crear nuestra propia realidad, ¿no? Porque así como creamos de lo que nos pasa, también podemos crear sobre nuestros sueños o nuestros deseos, o empezar a conocernos, y cómo utilizar esa oportunidad que nos da la hoja en blanco para ir haciéndonos preguntas, que creo que es lo más poderoso que hay, ¿no? El preguntarnos de qué hay, me parece como súper interesante. Nada, me gusta mucho cuando estabas hablando, me quedé como enganchada en la forma en la que tenés también de hablarlo y de decirlo, porque se nota de la pasión que tenés sobre la escritura. Y también habían algunas cosas que mientras yo pensaba en esto de cómo la escritura nos puede ayudar en nuestro proceso de autoconocimiento, hablaba también, o pensaba mucho también de esta nueva modalidad de las redes sociales, en donde a veces
no sé si siempre, pero bueno, muchas veces nos terminamos como enganchando en que todo tiene que ser mostrado, donde todo tiene que ser instagramiable, ¿no? Como, bueno, todo tiene que ser lindo, bonito. Y muchas veces en ese proceso de querer que nuestra escritura sea linda, que nuestra letra sea linda, que tenga un lindo texto, nos invalida el proceso de agarrar la hoja y escribir y tachar y que la letra sea indescriptible, ¿no? A mí el otro día, por ejemplo, me pasó que, nada, yo a veces canalizo con mis registros acálicos, canalizo a través de la escritura porque, bueno, de hecho fue mi primer contacto con los registros acálicos, yo no canalizaba de otra forma que no sé, escribiendo. Y el otro día escribí algo que había canalizado y justo estaba hablando con mi amiga de algo parecido y le mostré, le saqué una foto de mi cuaderno. Y lo primero que sentí cuando le mandé la foto fue como, ay, y le dije, perdón por mi letra, ¿no? Y después me quedé como pensando y digo, ¿cuántas cosas valiosas y sabias pueden estar escribiendo, podemos estar escribiendo, pero no las mostramos o no las releemos porque, ah, no, mi letra es fea o no escribí como tal o lo que sea, ¿no? No sé si a vos te pasa o a alguien, o qué pensás respecto a eso. Bueno, eso va muy conectado con lo que te hablé en un principio de la validación de los demás, ¿cierto? La validación que perdemos en algún minuto, porque nosotros nacemos completos. Sí, eso es algo que va ligado con toda esta construcción y reconstrucción de volver a amarse a uno mismo, sobre todo las personas que hemos perdido en algún momento este camino. Y entonces, el validarnos, estamos siempre pretendiendo agradar a otros. Y resulta que el primer ser humano que hay que agradar es a uno mismo, ni siquiera a los hijos. A mí me ha gustado mucho este tránsito en este proceso que yo he caminado, porque también ha estado muy presente en los círculos de mujeres. Primero presenciales, ante el estallido social aquí en Chile, y luego empezaron a venir con esta magia de Instagram. Yo he conectado mucho con muchas mujeres, ya sea por el lado espiritual, muchos círculos de mujeres enfocados en la ciclicidad femenina, ¿cierto? Qué sé yo, la activación del útero, todas esas cosas, pero también he estado con muchas mujeres en talleres de escritura, entonces se combinan un poco las dos cosas y se cruzan todos los ámbitos, se cruza la maternidad que no te deja hacer nada, por ende no escriben, porque, dímelo tú, dímelo a mí, dímelo yo, sí, es una cosa que... se cruza la familia, el qué va a decir, oye, ella se dedica a escribir, mira la tontera que hace. Son frases, dichos que pueden marcar a una persona, y no solamente en la adolescencia o la infancia, sino que también en la adultez. Déjame decirte que a mí me ha costado también iniciarme en esto de escribir literariamente, porque yo también estoy tomando paralelamente el camino de la escritura, también estoy buscando un lugar para mí, para poder contar mi historia, y ese mismo proceso a veces yo sola me lo he auto boicoteado, puesto que lo que yo atravesé generó muchas ondas en mi familia, caló hondo. Entonces yo he tomado distancia de familias, también han distanciado, y por otro lado está ese de chuta, cuando yo cuente bien mi historia va a quedar la grande. Uno se pasa ese rollo, ¿cierto? La mente ahí juega con uno, y eso te corta un poco de creatividad también. Y en la parte como más terapéutica, más íntima, ese mismo lo que te decía yo hace un rato, esta imposibilidad de validarse correctamente, y que a muchas, como a mí, por ejemplo, que pasé por un tema de depresión y adicción, que básicamente es incomunicarse. O sea, yo dejé de comunicarme, me perdí. Adicción, uno se deja de comunicar, hay una comunicación cero. Uno se vacía y se llena de porquerías o cosas, y no puedes comunicarte. Llegó un momento en que yo estaba tan perdida que en realidad yo no podía ni siquiera decir lo que sentía. Y entonces el retomar mi escritura también me ayudó a eso, de paso a paso, poquito a poquito. Y un día a la vez, como me gusta también decir a mí. Y es así, y además la escritura, tengámoslo súper claro, es una de las primeras actividades primarias del ser humano. Nosotros aprendimos a hablar y a escribir conjuntamente.
Entonces, es una actividad inherente que no debería nunca cortarse. Ahora, el que unos quieran escribir y dedicarse hasta ser escritores famosos es una decisión. Es una decisión que implica voluntad, trabajo, oficio. Y el escribir para terapiarte es un hábito saludable y un acto de amor propio, básicamente. Sí. Y también es algo que uno necesita, si bien uno puede estudiar y todo, pero no necesitas más que una hoja y un papel, como decías vos, ¿no? Yo por mucho tiempo, cuando empecé con esto de la escritura y demás, conocí la escritura terapéutica y a mí que siempre me gusta, no, en realidad que a mí siempre me termino invalidando mi propio poder y prefiero estudiar algo antes de hacerlo. Dije, bueno, no, antes de escribir voy a estudiar escritura terapéutica, porque ¿cómo voy a escribir? Bueno, entonces quise empezar a estudiar y hasta que después me di cuenta y dije, no, lo que estoy haciendo no, porque en realidad lo que yo tengo que escribir es lo que tengo adentro y no va a nada externo, ninguna validación externa me va a impedir a mí escribir lo que me pasa a mí, ¿no? Y esto de la validación es algo como muy fuerte, porque yo, por ejemplo, cuando era chica en el colegio, hice un montón de cosas del lado de la expresión y después con el tiempo las fui dejando. Por ejemplo, no está relacionado con la escritura, pero yo en el colegio teníamos un programa de radio, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, pero yo estaba en otro barrio que había una radio de barrio y había un programa, no me acuerdo que era los lunes a las 3 de la tarde, una cosa así. Y a mí me gustaba mucho ir y tipo, ser la conductora. Y después con el tiempo o sea, como que quedó como una anécdota y nunca más lo quise hacer. Y en ese mismo colegio también hay una revista escolar en donde cada uno podía ir escribiendo. Y yo escribí algunas notas y también escribía cuentos y eran publicados en la revista escolar que, bueno, todos los alumnos podían verlo. Y me acuerdo que a mí me gustaba, en esa época leía mucho sobre Sherlock Holmes, entonces me gustaban todos los asesinatos y todas esas cosas. Y bueno, y escribía mucho eso y el otro día mi mamá me trajo unas fotos y en una de esas fotos encontró uno de mis cuentos, que después lo voy a subir a Instagram porque está bueno de mostrarlo. Y bueno, y en el momento era como, para mí era algo como súper poderoso empezar a escribir y me acuerdo incluso del momento en el que yo me ponía como a crear esa historia, en donde yo me tomaba, ahora entiendo que era muy meditativo, ¿no? Porque me tomaba un tiempo, me sentaba, estaba con mi lápiz y mi hoja y empezaba a mirar el entorno y cuando estaba mirando el entorno me inspiraba para escribir. Y después dije, no, me empezó a dar vergüenza porque dije, ay, la gente va a pensar que... Y lo dejé de hacer. Y qué poderoso era ese momento de tomarme ese instante en donde yo quizás en ese momento no estaba haciendo algo terapéutico, estaba creando una historia, pero el proceso de crear y de empezar a plasmar desde tu entorno y desde lo que ves, como una experiencia también de atención plena, de estar conectada con el proceso, y después quedó ahí, ¿no? Y creo que también, no creo que sea la única persona en el mundo que le haya pasado de hacer algo cuando uno era más chico y que después haya quedado en un cajón archivado y no nos hayamos dado ese espacio. Y que también, por eso también es que estamos haciendo este podcast, como para poder invitar también a las personas a las que empiecen a salir de ese miedo, de esa vergüenza y simplemente es escribir, ¿no? Escribir y ver qué te pasa con eso. Y creo que es muy poderoso también empezar a descubrir, yo por ejemplo en mi caso me di cuenta que esas ganas, ese deseo de escribir, hoy en día, si bien escribo mis cuadernos y demás, lo puedo plasmar en otra cosa, ¿no? Puedo escribir historias que a veces ni siquiera están escritas, sino que estoy escribiendo mi historia día a día, ¿no? Porque también escribir no solamente va por el papel, sino que también escribimos nuestra historia cuando vivimos, cuando estamos conectados
a esa esencia de nuestra alma cuando nos escuchamos, cuando estamos haciendo nuestro trabajo, porque creo que también conocernos y empezar a estar conectados y hacernos preguntas y estar todo el tiempo observándonos hace que nuestra vida también vaya cambiando. Y que vayamos escribiendo nuestra vida a medida que vamos aprendiendo y conociéndonos y entendiendo y sanando cosas. Eso me parece como muy poderoso también desde ese lado, ¿no? Escribir la vida sin palabras. Me fui por las ramas, como siempre. Quería agarrarme de algo que dijiste por ahí que me gusta mucho a mí, que es como que yo insisto que todo debe pasar por el instinto, todo debe ser muy orgánico. A mí me pasa que desde que escribo, yo escribo constantemente, como dices tú, en mi cabeza. Yo estoy lavando la loza y estoy pensando en algo, ya sea para lo que yo quiero escribir, como mi proyecto que le he dado vueltas estoy desde el 2020 con eso, 2021. Y también estoy reflexionando cosas. Y porque a la par, Belu, de todo lo que he significado la escritura y retomarla, luego de retomarme a mí, yo paralelamente, porque la escritura ha sido mi compañera en todo este viaje, pero yo he estado en un proceso de revalorarme y de volver a mí, imagínate. Yo atravesé, como te dije, todo lo que atravesé, más después los dolores físicos. Yo perdí un ojo. Estuve, imagínate, perdí este ojo y lo perdí. Y en 2020 estuve a punto de perder este. Y en ese punto, fue una operación muy crítica. Yo padezco una enfermedad congénita de la retina. Entonces fue muy insólito, fue muy inesperado. Y desde la operación hasta recuperar la visión, pasaron 4 o 5 meses en los que estuve desconectada. Fue el 2020 el año que empezó el COVID. Entonces yo no supe de COVID, yo supe de mi vivencia, de lo que yo estaba atravesando. A mí me estaban contando lo que pasaba. Volver a ver, para mí fue una revelación. En ese volver a ver, me recuerdo una cita al doctor, que lo primero que volví a ver claramente fueron las venas en mis manos. Ese momento fue tan maravilloso que llegué corriendo a grabarme, porque todavía no podía escribir. Entonces, ese relato después lo pasé al papel. Y entonces, esas mismas conversaciones y diálogos que yo tengo conmigo sola en la cocina, se plasman también en reflexiones. Entonces, yo a veces digo, ya no sé quién manda a quién. Si la mujer es la escritora es la mujer, es una cosa muy así, muy sincrónica. Pero, ojo, tampoco me obligo. Yo siento que como ya tengo el hábito, yo necesito escribir todos los días. Paralelamente a lo que yo plasmo y comparto en Instagram, yo tengo un diario íntimo, cuaderno, que todos los años lo voy cambiando, y insólitamente el cuaderno que elijo en la librería me dura un año, justo. Además, tengo un cuaderno de sueños, y me he aplicado mucho en eso, he hecho talleres porque he estado muy metida con eso, y también lo escribo. Tengo un pequeño cuaderno de gratitud, que más que nada son momentos. Hay días en que me acuerdo, escribo algo grato, pum, ya. Hay días que pasan momentos y no. También tengo un cuaderno que está conectado con los cristales, que también ha sido un aprendizaje muy bonito para mí. Es un mundo que se me abrió el año pasado y muy conectado con los chakras. Entonces, todo ha sido un proceso alineado. Y esa frase que te dije, yo no me obligo, yo la llevo a todas mis áreas de la vida. El otro día, y te lo comparto, Belu, porque yo soy, como dices tú, he llevado todo esto también a esos vivos que hago, que ha sido también una manera de desafiarme a mí misma, puesto que, como dice un escrito mío que es mi manifiesto, yo escribo porque no sé hablar. Esto de estar aquí contigo, para mí es un desafío, es un entrenamiento, es una cosa meditativa el estar aquí y ahora, porque yo me perdí en este proceso oscuro que pasé y no me pude comunicar más. Entonces, soy una persona que habla a veces muy fuerte, o alaraqueo para hablar, o muevo los brazos, me cuesta mucho estar así. Para los que me conocen en persona es como, ya, Lore, para. Pero, y entonces plasmo todo esa, wow, vorágine en un papel. Entonces, como te digo, es eso, es como llevar todo a la vida, de mi vida, llevarlo a la escritura, o la escritura a la vida. Se han
complementado muy bien. Y me perdí, espérate, pero me vuelvo a agarrar. Lo que te decía de las mujeres en la vida ha sido un proyecto, primero que nada, personal, y lo digo con toda humildad, porque fue un desafío para mí. Fue un desafío, este desafío desde que prendo digamos, la camarita y empiezo a hablar sola, es un desafío concentrarme, no perderme, y también ha sido, por otro lado, un vincularme, porque por ahí también dijiste algo de las redes sociales y está muy calando ese tema en mi vida, puesto que me he sentido también muy interpelada por X personas. Ya, pues Lore, es tu momento, haz un taller, entrega lo que sabes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, esas como interrogativas a mí me han hecho reflexionar, porque de pronto es volver a lo mismo que hablábamos hace un rato. ¿Me valido yo por lo que los demás esperan de mí? ¿O yo estoy siendo feliz en el proceso? Y créeme que, o sea, volver a haber agarrado un cuaderno, poder hablar en público sin ponerme nerviosa, estar contigo conversando, yo ya estoy feliz. Qué fuerte lo que decís, sí es verdad, ¿no? Esta frase que vos decías de yo no me obligo, y es como tan importante, porque estamos en la era de estar siendo productivos 100%, disfrazado con frases que parecen, que te dicen que no, pero en realidad es sea, y es como estar constantemente corriendo y yendo de un lado para el otro, donde yo me pregunto hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque la verdad es que estamos corriendo y hacemos, pero no nos ponemos a pausar y decir, ¿qué es lo que yo quiero ahora? Y quizás sí, en algún momento puedo dar un taller, en algún momento puedo hacer otra cosa, pero es hoy, en el hoy, lo necesito o no lo necesito. Y es verdad, muchas veces esto de que las conversaciones de los demás terminan metiéndose en nosotros. Y creo que tiene que ver porque nosotros no hablamos con nosotros mismos, ¿no? Si escribimos, estamos conversando con nosotros mismos y ahí es cuando terminamos haciéndonos una especie de pregunta y respuesta y descubrimos a dónde queremos ir. Y también vos hablabas y decías de, bueno, de yo escribo, ¿no? Y voy viendo y tengo un cuaderno y a veces tengo otro. Y también pensaba de que, como que me ponía a reflexionar, que a mí muchas veces me pasa esto de que me baja como una inspiración o que me doy cuenta de algo. Y a veces no tengo un cuaderno porque estoy, no sé, caminando o algo y estoy empezando a incorporar mucho el mandarme audios. Sí, Tengo tengo mi grupo de WhatsApp conmigo misma, en donde cuando ajá, necesito algo me mando un audio. Me gusta mucho pensar en el concepto de mi yo del futuro, entonces como que me voy mandando mensajes para mi yo del futuro, de cosas que me van cayendo en la ficha, de momentos, porque yo soy mucho del habla, me gusta mucho escribir también, pero soy mucho del habla, como que a veces hablando termino de descubrir, entonces muchas veces también el audio, que no dejan de ser palabras habladas, pero son palabras y sigo escribiendo, que escribo en el aire a través del sonido, pero estoy escribiendo, y cómo también eso también nos puede ayudar. Entonces, a veces hay gente que puede ser que le esté pasando, que nos esté escuchando, que no le guste el hecho de sentarse a escribir, o porque no tiene el hábito, o porque no tiene el tiempo, o demás, pero sí puede, porque todos tenemos el celular al lado, mandarse un audio. Entonces, a veces empezar no requiere algo tanto, no requiere hacer un cambio tan fuerte, sino simplemente de cuando me cae esa ficha, cuando me doy cuenta, si estoy lavando los platos y me doy cuenta de algo y no quiero escribir, bueno, me mando un audio y empiezo desde ahí esa conversación y esa charla. Parece como utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para poder hacerlo. Creo el medio no importa, sino que importa es empezar a conocernos. Además, eso que tú dices es un acto muy psicomágico porque está también la intención involucrada y el ya es ahora. Y en algún momento va a haber esta alquimia que va a producir el escrito o tal vez no, pero te va a servir para después escucharte, retroalimentarte eh, y sabes que yo creo también, bueno, y voy a también ampliar un poco esta en decir que, bueno, yo estoy aquí ahora, aquí contigo,
porque en algún momento hicimos clic, como dijimos en un principio, ha habido un feedback, ¿cierto? Porque yo llegué a tu cuenta, recuerdo, y esto lo quiero hacer muy hincapié, en un momento en que yo también, en el momento en que yo también estaba muy mal, pues yo venía de recobrar la vista y recuerdo una meditación, de haber sido en tus comienzos, porque fue como el 2020, 2021, no recuerdo bien, que era, parece que como muy ad hoc a luna menguante, que era esto de llevar una mochila con piedras y llevarla y las piedras ponerle una situación e ir soltándola. Yo hice esa meditación, Belu, y te la agradezco hasta el día de hoy. Por ahí la tengo, mira, hace mucho tiempo que no la hago, pero la he tenido presente. Incluso le he dicho a mi hija, voy a hacer esa meditación que vi con la Belu en Casa Ganecha, porque me gustó mucho. Y bueno, y por supuesto, el tema de Oráculo en las calles, que yo ya lo he llevado a un nivel. Yo ya me he dedicado a confeccionar aquí collages de Oráculo en las calles. Yo soy una fan. Yo, Oráculo en las calles es mi vida. Es mi vida. Y lo otro que conecté mucho contigo, de veredas distintas, obviamente, y con procesos distintos, contextos distintos, es el tema del amor propio. Yo creo que está muy presente en tu página, en tu digamos, tu contenido. Y es muy importante porque siento que estos últimos 3 años han pasado demasiado rápido, aunque uno no cree que no. El 2020 fue intenso, fue un año lento de asimilar todas estas huevadas, todo esto que venía encima, que fue el COVID, que nadie entendía mucho, que se nos pusieron restricciones, que tuvimos que volver a la casa, para algunos fue bueno, para otros fue malo, pero luego parece que estamos desesperados y luego este año ya es como, oh, apertura, y entonces vuelve la obligación, tenemos que hacer algo, porque si no, entonces el amor propio juega un papel súper importante. Yo en estos años y anterior al 2020, me caí, me recogí, me sacudí, me he vuelto a caer a veces, pero porque estoy asimilando todo esto. Igual el camino siempre es eterno. A mí me gusta decir que yo estoy sana de este proceso adictivo y depresivo, pero sigo sanándome, porque esto no sé cuándo va a terminar. Y entonces, cada vez que también tengo un evento importante, vuelvo a retroalimentarme y a preguntarme y a dialogarme. Quizás que termine contigo y más rato esté con mi hija conversando y le diga, oye, me gustó esta parte, quizás también esto me lleve a otra cosa, y al fin, y otra caída más de pensar en algo y volver a... Y bueno, eso. Como al final es el proceso, es un proceso todo. Sí, sí. Y a veces en esta vorágine de la exigencia, pensar en algo que sea eterno hace que nos estrese, ¿no? Porque es como que estamos muy enganchados en esa de estar constantemente cumpliendo con cosas, pero acá es cuando uno tiene que empezar a hacer el cambio y este proceso no es para nada exigente. No es un proceso como nos quieren vender de cumplir con ese checklist y la fecha y cumplir y hace, sino que es contrariamente, ¿no? Seguir tu propio ritmo, así como la naturaleza tiene su ritmo, seguir tu propio ritmo y encontrarte y que no tenga fin. Yo al principio cuando empecé con esto dije, yo esto voy a tener que seguir, ¿no? Porque no es que, me cayó una ficha y listo. Y al principio dije, wow, cuánto que es, qué estrés, porque voy a tener que estar toda mi vida, hasta que me di cuenta que no, que en realidad esto, que sea eterno, me hace estar vida y me hace ir aprendiendo, y contrariamente a lo que uno puede llegar a pensar intuitivamente, tenés que hacer algo para toda la vida y es muy estresante, nada que ver, porque empezás a sanarte y empezás a darte cuenta y también empezás como a esto que decís, ¿no? De unir situaciones, de empezar también a aprender de los demás, porque creo que muchas veces nosotros como que queremos que está bien, ¿no? Que uno vaya aprendiendo de nuestras cosas y nuestra experiencia, pero a veces también aprendemos de los demás, aprendemos de las charlas de los demás, que nos cuenten las experiencias, que nos cuenten lo que les va pasando. Entonces, en este proceso de autoconocimiento, donde empezamos a conocernos con nosotros mismos, también nos damos cuenta que el de al lado también está pasando por un proceso. Y puede estar en un estadio diferente, que no es
superior o inferior. Quiero como erradicar la palabra de decir que estoy más evolutivo o menos evolutivo. No, o sea, estás creciendo vos mismo, no existe esa comparación. Pero hay un otro que también le está pasando algo. Entonces, empezamos a darnos cuenta y eso creo que también nos ayuda a poder mejorar los vínculos, porque yo puedo estar pasando por algo y el de al lado puede estar pasando por algo. Y quizás nos enojamos, quizás tenemos algún encuentro, pero no tiene nada que ver. O sea, no engancharnos con ese enojo, no engancharnos con esa ira, más allá del momento, pero cuando empezamos a darnos cuenta de que, no, pero ¿cómo se siente estar en el zapato de ellos? Bueno, y sí, ahora entiendo por qué. Entonces, empezar a hacer ese trabajo con uno mismo, que también acompaña a la escritura, de estar dialogando con nosotros mismos, hace que empecemos a mejorar nuestros vínculos con los demás, porque nadie es mejor y nadie es peor que el otro. Todos somos distintos y iguales a la vez, porque todos nos pasan cosas. Entonces está bueno de también verlo desde ese lado, ¿no? Y si el otro empezó a escribir cuando tenía 5 años y yo empecé a escribir ahora, no importa, ¿no? Porque muchas veces en esta también me voy de la escritura, sino en general con esto del autoconocimiento, como no, porque yo empecé hace tanto, ¿no? Y a veces como que validamos el tiempo en la experiencia como si el tiempo fuera validante para hacernos superior. Y la verdad es que vos hayas pasado más tiempo escribiendo o menos tiempo, no hace que lo que le esté pasando al otro no sea válido y no sea importante, ¿no? Y volvemos a esto de no presionarnos o no ponernos esos tiempos, porque no obligarnos a hacerlo. Cada uno hace lo que puede en su momento, pero no porque el otro lo haya hecho por mucho más tiempo, yo no lo pueda empezar, ¿no? Quizás ya alguien que nunca en su vida escribió y le encantaría hacer y se frustra porque no, yo tendría que haber empezado antes. Y no. No. Mira, yo siento que va muy ligado a lo de la validación que hablamos en un principio. Va muy ligado también, Belu, yo creo que a ti igual te resuena, a este como positivismo tóxico que abunda hoy en día, que es letal. Sí. Yo siento que eso invalida los procesos. Sí se puede, ahora es tu momento, ahora hazlo. Es el momento de brillar, no hay otro. ¿Cómo que no hay otro? O sea, y también se asocia mucho todo toda esta onda espiritual, porque yo le digo onda, ¿sabes por qué? Porque es muy bueno lo que tú dices, esto de los tiempos. Hay gente que pone todos estos como, con todo respeto, porque también eso genera también una experiencia de tipo, digamos, tiempo e inversión, que significan los 5.000 títulos, qué sé yo, o los 1.000 viajes al Tíbet. Estoy diciendo así en forma genérica. Porque siento que se hace poco hincapié en la experiencia, a la experiencia personal que muchas veces no atraviesa la Matrix, no atraviesa este computador y tampoco alcanza a atravesar mi cuaderno, porque quién sabe yo la experiencia que yo tengo. Entonces, a veces te cuestionas a ti misma porque dices, ¿cómo yo comparto esta experiencia? ¿O cómo me van a validar mi experiencia? Y esas preguntas son las que te hacen también volver a caerte o volver a deprimirte. Entonces, como que se mezcla mucho también con cómo soy feliz o cómo estoy feliz viviendo cada momento. O sea, llegamos siempre a lo mismo, amor propio, hacer lo que a uno le gusta. Porque mira, yo te escuchaba también hace un rato y capaz que no todas, o sea, yo estoy feliz de contar a quien me pregunte lo maravilloso que es escribir, ¿cachai? Pero puede ser que alguien se ponga a escribir y de repente se dé cuenta que está escribiendo mucho sobre las plantas. Y entonces, chuta, me gustan más las plantas que escribir. ¿Sí? Entonces, voy a indagar en la jardinería o en el cultivo, voy a hacer mi huerta. Y de la huerta te pasáis a otro lado. Y al final, ¿quién te dice que no podías hacer todas las cosas? ¿O podías dedicarte solo a una? Cuando yo también te llegué a ti, me ha pasado con otras cuentas también dedicadas a lo que es el yoga. Yo he sufrido mucho con ese tema, primera vez que lo confieso abierta y públicamente,
puesto que cuando fui joven, yo tengo 48 años, por lo tanto en mis 20, estamos hablando del 95, 96, por ahí, yo practiqué mucho yoga y que era muy experimental en esos años, porque en el sentido de que había muchas corrientes, no había ninguna, y todas eran como yoga nomás. Nadie le ponía como un apellido. Esto es yoga, pero tú cachabas que había yoga, ahora poniéndole el apellido que hay ahora, yoga tántrica, o yoga para embarazadas, o yoga deportiva, o yoga. Y yo hice una yoga muy simple, donde hacía muchos ejercicios, posturas, asana con, qué sé yo, ejercicio de respiración. Y fue un tiempo demasiado bueno y flexible en mi vida, de verdad. Y yo venía también con esta artrosis que de familiar por el lado mamá, que cuando tuve a mi hija recién se instaló. Y empecé a los 2 años de mi hija a caminar mal, se me enchuecó la pierna y no pude nunca más. Y yo sé muy intensamente que en esos tiempos a mí me dio muchos beneficios, ¿cachai? Yo me sentía muy ligera, vuelvo a la flexibilidad. Capaz que a otros les dio otros beneficios. Entonces, he lamentado mucho porque siento que ahora se ha estudiado y profundizado más lo que es unir el yoga al espíritu, a una como, ¿cómo poder decir? A una terapia o a una actividad que es más profunda que simplemente pararse y hacer una postura, ¿cachai? Y entonces lo lamento mucho porque hay cuentas, no es porque esté contigo aquí, pero como la tuya que integra muchas cosas y te presenta esta práctica del yoga de una manera muy amistosa y a mí me encantaría. Y en un momento me frustró demasiado. Y yo he preguntado, oye, ¿tú haces algún tipo de yoga? Considerando que yo tengo una artrosis, pero que además yo no veo con o sea, tengo este ojo delicado, tan delicado que yo tampoco puedo mover la cabeza muy fuerte. Entonces, chuta, y en un momento esto, Belu, para mí fue también un desplome. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Cachai? ¿Qué pasa con la plasticidad de mi cuerpo? ¿Qué pasa con enraizarme? ¿Qué pasa con...? Y es algo que también he trabajado, de negarme a estas actividades completamente. Hoy en día me encuentro explorando un poco instintivamente lo que es el tai chi, tratando de, ¿cachai?, llegar a algún lugar donde pueda de pronto volver a expresarme, porque he tenido mi cuerpo material muy abandonado y solamente cultivando el otro. Entonces, y de eso también escribo. O sea, al final, todo es, yo por lo menos en mi caso lo llevo pero también porque he estado pasando por algo que me hace querer escribirlo. Claro. Claro. O sea, no es que yo me sienta aquí y diga, voy a escribir de un mundo paralelo que va a comenzar. O sea, por lo menos yo no estoy en esa. Hay escritores, obviamente. Para eso también, y bueno, consejo que no está de más, yo siempre digo, para los que quieren escribir literariamente, y bien, leer, 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 leer y escribir, leer y escribir. No hay de otra. Es la única manera de hacer vocabulario, de desarrollar diferentes instancias cognitivas, de desarrollar textos, creatividades. Y sí, y sí. Me quedé con lo que decías del yoga y es cierto, creo que estamos, de a poquito, cada uno está empezando a hablar y a contar cosas que le está pasando, y en esa de hacerse preguntas y en eso de estar como validando si lo estándar o lo conocido es eso, también están saliendo un montón de otras formas de expresarse y de integrarse, ¿no? A mí con el yoga me pasó que yo ahora ya ahora no estoy dando clases, pero cuando estaba dando clases me pasaba que algo más pasa, algo más siento que hay que agregarle, porque sentía que era como muy estructurado en el profesorado, que bueno, hay que hacer así, así, así. Y yo creo que también cada persona es un mundo, entonces cuando uno está haciendo una práctica, no es solamente qué formas uno hace, sino cómo se siente, cómo viene esa persona, porque más allá de que uno puede estar todos los días igual físicamente, a veces no estás bien mentalmente ese día, entonces hay que también como acompañar esos procesos. Y esto de empezar a hacernos preguntas y empezar a indagar y ver de que, bueno, quizás hoy no es el yoga, quizás hoy es otra cosa, es el tai chi, es otra herramienta, o mañana aparecerá algo que integre todo y que le llamen
algo y me voy y pruebo. Creo que también está en eso, de estar explorando y agradecer que estamos en la era en donde empiezan a aparecer más esas cosas, porque hace, no te digo hace mucho, te digo hace 5, 10 años, que hayan tantas variantes de escritura, tantas variantes de yoga, tantas variables de terapias, tantas variables de estas cosas, no habían. Y también creo que va por el lado de que cada uno desde su lugar, independientemente de su vida, esté contando y se esté haciendo preguntas y esté mostrando y esté hablando y contando, che, yo pienso esto, a mí me pasa tal cosa, ¿no? Y quizás uno de los medios sea la escritura. Y yo creo que es un muy buen cierre para también hablar de que, bueno, la escritura no va solamente a toda la escritura, sino que también va al leer y a la lectura y a estar viendo qué otros escritores han escrito y quiera hacerlo de forma profesional o no, pero también está bueno, ¿no? Como para un proceso de autoconocimiento, leer libros de autoconocimiento, porque muchas veces las personas expresan en palabras lo que nos pasa a nosotros y no sabemos cómo hacerlo, y eso nos habilita una pregunta para poder escribir. Sí. Yo me quisiera como aprovechar como esta tribuna hermosa que tú me has dado para, sí, obviamente yo soy escritora, me estoy dedicando a eso, por lo tanto yo fomento la escritura, la fomento, la defiendo, increpo a la gente a acercarse a ella, pero también a lo que te decía hace un rato, a que quizás a través de la escritura llegar a otros espacios. Y también la importancia, y esto es súper, a mí me ha hecho muy bien, por lo tanto lo voy a compartir, es escribir en grupo. Hoy en día esta factibilidad y esta cosa hermosa y rápida que tiene sus beneficios, que es la tecnología, por la cual estamos aquí hoy día las dos, ¿cierto? Nos hizo en un momento determinado, de un contexto que fue la pandemia, ¿cierto?, juntarnos a escribir en grupo. Pero todo el tiempo se hizo. En el tiempo de Virginia Woolf, el año siglo XIX, XX, ella hizo estos círculos, ¿cierto?, de mujeres que se juntaban a escribir a espaldas de los maridos o a espaldas de esta como sociedad, y lo hacían, escribían de otras mujeres, escribían del marido, escribían de su aburrimiento. Y hoy en día, en los círculos de escritura, yo he estado en varios, pero sobre todo he estado en talleres también de escritura, porque los círculos y los talleres es otra cosa, pero son viajes, como te decía en un principio. Bueno, yo participé en un taller de escritura con una chica acá en Chile, Escribir para Sanar, ese es su Instagram. Ella es Nicole, bueno, y ella nos hizo un viaje por las emociones. Y después de eso, imagínate, ese proceso me llevó a mí después a meterme harto lo de las emociones, metiéndome en las constelaciones. O sea, Belu, ha sido un viaje para mí, yo me he descubierto, he podido entender a mi mamá, y aunque suene literal, así es. O sea, imagínate, de la escritura yo pasé, las constelaciones sigo con la escritura y estoy ahí. Y como te digo, creo que en grupo se arman muchas sinergias muy hermosas. El espejeo, la empatía, la sororidad bien entendida, porque hoy en día hay unos conceptos de sororidad que, por favor, pero por eso, o sea, hay de todo. Sí, hay de todo en la vida del Señor y hay que respetar y hay que, bueno. Pero eso de la escritura en grupo y de escribir en grupo y de ser fiel a uno. Ser fiel a uno. Me gustaría compartir un ejercicio muy así para los que a lo mejor quieren y van a escuchar esto y quieren empezar, o más que empezar, conectar con la misma, uno mismo y la escritura, sentarse y escribir en un lápiz cómodamente, después de estar tranquilo, siempre se invita a estar tranquilo, ¿cierto? Cómodo. Pensar en unas 5 palabras que sean recurrentes de tu diálogo, ya sea interno con otros. Puede ser, no sé, maternidad, hogar, qué sé yo, labores de la casa, pintar, tejer. Buscar tus 5 palabras que sean más conectivas y representativas de ti. Las escribes y de pronto con esas palabras piensas en un título que podría ser como el título de tu vida. Como si tu vida fuera una película y tú le pones un título. Y luego miras y lees ese título y dices, ¿me sienta bien ese título?
o lo quisiera cambiar y volver a escribir o tener otro título. ¿Y qué va a pasar? Que te va a llevar a cuestionarte tu estado actual. Te va a llevar, o a lo mejor, a felicitarte. Porque quién sabe si te gusta el título de tu vida, ¿cierto? El nombre que le pusiste. A lo mejor vas a decir, oh, oye, qué lindo. No sé. O pucha, algo está pasando aquí. Pues. A lo mejor tengo que ponerle ojo a algo, a lo mejor tengo que... Porque me va a generar una incomodidad. Y las incomodidades hay que tomarlas como oportunidad. Y de esa incomodidad sacar un aprendizaje y, si quieres, una escritura. Pero es un buen ejercicio de autoconocimiento y ver en qué estado estás. Lo recomiendo y lo dejo aquí para cuando lo escuchen y lo puedan practicar. Me encantó, lo voy a hacer, me parece como que está buenísimo, que me llevo del episodio de empezar a ver la vida como palabras, ¿no? También, como palabras que crean, porque es cierto, esto no se me había ocurrido nunca, como cuáles son las 5 palabras que me identifican y ahora me dejaste pensando y lo quiero resolver, o sea, quiero ir a escribir ahora, porque como está buenísimo. Sí, me voy a ir a escribir porque me encantó. Nada, me parece un ejercicio súper poderoso. Invitamos a nuestros oyentes que lo hagan y que nos cuenten, nos compartan qué les pareció. Nada, me parece que no hay mejor cierre con este ejercicio de conectar la escritura y nosotros mismos y ponerle el título a nuestra vida. El título de nuestra vida es genial. Así que nada, te agradezco, te súper agradezco, me encantó. La verdad estoy como muy en calma, quedé como muy tranquila después de este episodio de escucharte. Me encantó. Ojalá que los hayamos invitado y los hayamos inspirado en que escriban y que salgan a conocerse un poco más. Así que nada, muchas gracias Lore por estar acá, sumándote a este podcast. Y bueno, a nuestros oyentes los vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Lore. Yo quiero agradecerte también, cortito, agradecerte. Agradecerte por haberte sentido motivada a invitarme, agradecer tu espacio, agradecer este movimiento que ocurre cuando personas sincronizan y pueden compartir más allá tu generosidad y espero seguir juntándome y encontrándome contigo en más instancias. Sí. Agradecida también y agradecida a los que van a escuchar y ojalá se motiven a escribir y si no, se motiven a cosas como esta. Muy agradecida. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.